Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Muy buenos días para todos. Hoy es domingo, día del Señor, y hoy por este gran privilegio y su misericordia, llevamos el mensaje del Evangelio. Bienvenido pues a recibir palabra de Dios. Hoy el título, mis hermanos, de esta predicación, de este estudio es Las puertas del templo. Según la palabra de nuestro Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo lo reconocemos como un lugar sagrado, donde se adora, donde se exalta, donde se ministra al Dios del cielo. Por eso se le llama la casa de Dios. Al referirnos al templo físico de Israel, este templo sería comparado ya en el Nuevo Testamento con nuestro cuerpo, al que el Evangelio cita como templo o como morada del Espíritu Santo. Dios desde el principio nos mostró su elección de morar no en un templo magnífico construido por manos humanas como lo permitió después, sino morar en un lugar donde estuviera cerca, pero muy cerca de su pueblo. Y es así como Él permitió, amados hermanos, que se construyera el tabernáculo. Así lo resalta la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8, cuando le ordena Dios a Moisés hacer un santuario para él. Así lo llamaron tabernáculo, y así podía él habitar en medio de ellos. El deseo del Señor ahora en estos tiempos no sigue siendo estar cerca, sino dentro. Nada más cerca que por dentro, y por ello nos permite meditar espiritualmente en el diseño del templo original, del templo físico del pueblo de Dios, para entender lo que Dios quiere de nosotros en la actualidad. Esta comparación pues del templo físico y toda su estructura con el templo que hoy, hermano, es nuestro cuerpo, nuestro ser, es muy interesante. Nehemías, quien servía al rey Artajerjes, y esta historia la puedes ver en el libro de Nehemías, servía, hermano, a un rey que hoy se ubica en Irán. En esa época era la capital Susa. Y Nehemías servía como copero del rey. Allí recibió noticias del pueblo de Judá, que estaba en una gran afrenta, estaban muy mal, y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas, que es nuestro tema de hoy, estaban quemadas. Había pues destrucción del templo. Hubo en el corazón de Nehemías acudir prontamente a reedificar los muros y las puertas destruidas. El rey, hermano, le complació la idea de Nehemías y lo apoyó. Comenzó pues así una empresa maravillosa que espiritualmente nos va a llevar a meditar en nosotros mismos como templo de Dios en la actualidad. Vamos a hablar hoy de las 12 puertas originales del templo de Dios y el significado. Pero vamos a hacer énfasis en una puerta que la dejamos de último lugar. Muy interesante, y espero que te quede en el corazón, porque Dios hace las cosas maravillosamente bien hechas. Hizo un templo físico con una estructura magnífica, pero recuerda que ese templo fue derribado. Los dos templos fueron derribados. Hoy esperamos que se cumpla una profecía donde se construirá el tercer templo.
Pero Dios le dio más importancia a nuestro ser, a nuestro cuerpo, que al mismo hermano templo construido tan magníficamente allí en Jerusalén. Bien, veamos pues esas 12 puertas y su significado espiritual que hoy nos llevan a preguntarnos cómo estamos delante de Dios. La primera puerta es maravillosa. Se trata de la puerta de las ovejas. Su significado es la primera puerta donde comienza todo. Representa a Jesucristo como nuestro pastor y recuerda el concepto del nuevo nacimiento. Esta puerta, mis hermanos, es esencial en la vida de un creyente, porque así como Cristo una vez fue oveja, fue un cordero y fue sacrificado por nosotros, amados hermanos, nosotros también somos ovejas y tenemos que entrar por esa puerta, pues Jesús es esa puerta, la puerta de las ovejas. El libro de Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, nos habla de Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, dice el verso 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que las ovejas oyen la voz del divino maestro, quien es pastor, y le obedecen a él. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La primera puerta no es casualidad, es Jesucristo. Él es la puerta, mis hermanos, nuestro maravilloso pastor. La segunda puerta es llamada la puerta del pescado. Tampoco es una casualidad que se llame así. Simboliza el evangelismo y el discipulado. Mateo 4, verso 18 al 20, nos va a recordar el por qué. Dice la escritura, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, nunca fue casualidad que este par de hermanos se dedicaran a pescar. Es evidente que la comparación, aunque es espiritual, fue, hermanos, muy fuerte en la vida de Andrés y de Pedro. Yo los llamo, dijo el Señor, pero para que no pesquen como están pescando ahora, peces en el mar o en los ríos. Ahora yo los llamo para que sean pescadores de almas, pescadores de hombres. Tenemos pues dos puertas que nosotros tenemos dentro de nosotros y que debe tener dispuestas todo buen creyente. La tercera puede significar extraña para algunos, la puerta vieja. El significado es volver a las sendas antiguas. Cada día que pasa, con la modernidad, la tecnología, las nuevas modas, este mundo, hermanos, que se encuentra en un estado terrible, nos puede hacer olvidar un poco las cosas que recién aprendimos. Las sendas antiguas, dice la Biblia, que es cimentarse en la palabra de Dios y de la cruz. Simboliza la necesidad de mantener firme las verdades eternas frente a todo esto que consideramos actualidad. Jeremías capítulo 6, verso 16 nos recuerda. Y así dijo Jehová, paraos en los caminos
y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué maravilla siempre, hermanos, recordar el origen de todo lo que nosotros tenemos que recordar. Que el mundo, hermano, y todo el afán que trae nunca nos haga olvidar realmente el origen del Evangelio, porque la palabra del Señor no cambia, como Dios tampoco cambia. Nosotros debemos entonces estar atentos. Cuarta puerta, la puerta del valle. En la Biblia hay muchos valles, pero el significado, mis amados espirituales, la humildad, las pruebas, el quebrantamiento. En la vida espiritual significa la etapa donde Dios forma nuestro carácter a través de los valles y las dificultades. Siempre los valles tuvieron, hermano, esa connotación. Algo de tristeza, de caminar, pues se facilita, los valles son planos, pero no era fácil el caminar por esos valles que habla la Biblia. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, Dios está, hermanos, exhortando a Israel y la compara con una mujer que es prostituta. Y él le dice en su redención, pero he aquí, hablando de Israel, comparándola con esta mujer, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, mis amados, es el lugar donde aprendemos a depender de Dios. Recuerda que el desierto es un lugar árido, seco, no hay agua, de muchísimo calor. No es muy probable la vida en el desierto, es muy dura. Y por eso la palabra de Dios hace la comparación del desierto con una prueba. Porque el desierto, mis hermanos, trae soledad. Y Dios, hermano, encuentra allí el escenario perfecto. Dice que llevaré a esta persona, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Qué lugar tan maravilloso, hermanos, aunque es muy duro, pero un lugar donde no hay ruido, ni donde hay, hermanos, tanta angustia. En calma, allí iremos todos, porque el desierto es un lugar espiritual que Dios, hermano, utiliza. Quinta puerta, la puerta de la fuente. El significado espiritual representa la llenura del Espíritu Santo y el fluir de su presencia. Agua viva, fuente inagotable. Efesios 5:18 nos dice, no se emborrachen con vino, les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, pues eso les arruinará la vida. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y le controle. Por eso, mis amados, la fuente, el lugar del origen, donde fluye el agua, pero no cualquier agua, el agua viva es el Espíritu Santo. El mundo hoy se regocija en el vino, en los placeres, en los deleites, pero eso, dice el apóstol, arruinará tu vida. ¿Por qué no te concentras en una fuente que nunca terminará? El vino se agota, pero el poder del Espíritu de Dios siempre nos llevará a un lugar que Él prometió, la vida eterna. Sexta puerta, se llama la puerta de las aguas. Significado espiritual. Simboliza, mis amados, la renovación mental y espiritual mediante la lectura y la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre la hemos visto como el agua que limpia.
Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y 26, nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mis hermanos, lo que no logra el agua, no lo logrará absolutamente nada. El agua, que también es fuente inagotable, como lo acabamos de ver, es limpieza. El agua, hermanos, que bebe la oveja de el libro de los Salmos, capítulo 23, es agua cristalina, porque se asemeja a la palabra de Dios. Esa palabra, mis hermanos, limpiará todos los días nuestro corazón y sacará lo que no sirve para dejar únicamente el poder de Dios. Vamos a la séptima puerta, y se llama la puerta de los caballos. El caballo siempre fue un símbolo de guerra, de poderío. Un caballo, pues, asemeja la nobleza. Siempre acompañó a los seres humanos en las guerras. El caballo, símbolo, pues, de poder, es, hermano, símbolo de guerra. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice: porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En contraste con el caballo, que simboliza guerra, poder y hasta orgullo y altivez, hermano, está nuestra batalla de hoy. Ya no es sobre un caballo blanco que despliega, hermano, hermosura y poderío. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amados, todo argumento, toda altivez que se levantan contra la palabra, el conocimiento de Dios, se romperá. Y seremos conducidos a la obediencia, hermanos, a Cristo. Nuestra batalla de hoy no es contra sangre y carne, es espiritual. Y por eso aparece también el caballo como símbolo de guerra en las puertas del templo. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto, hermano, nos habla de cómo debemos ser nosotros en la actualidad. La octava puerta es la puerta oriental o de los orientales. El significado es la vigilancia, la esperanza, la expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por la puerta oriental, que hoy en día está sellada, precisamente entrará el Mesías en su segunda venida. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Hasta la puerta debe estar en nuestro corazón, así como lo está en el templo. Amados hermanos, si tú no anhelas tener la puerta oriental en tu corazón, no anhelas el rapto, no anhelas el arrebatamiento, no anhelas el cumplimiento de la obra más grande que este mundo verá, no sabemos en cuánto tiempo, pero es el cumplimiento de la promesa de que Dios no tiene a su pueblo, no tiene a su iglesia para juicios, sino para salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos,
que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Nos encontraremos con Jesús allí en las nubes, dice la Escritura, y entonces nunca nos volveremos a separar de Él. Amados hermanos, anhela la puerta oriental en tu corazón, ese templo nuevo que debe estar cuidado, esperando. Así se llama el rapto, la esperanza bendita, la esperanza bienaventurada. Puerta número 9, la puerta del juicio o puerta del consejo. El significado simboliza la obediencia, la sujeción a la autoridad divina y el sometimiento al juicio y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es, hermanos. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. Después, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, la obediencia es aquello que Dios valora de una forma muy especial. Recuerda que el pecado original fue ese, desobedecer a Dios. De todos los árboles podían comer, pero Dios dijo que de uno no. También estaba probando su obediencia y cayeron en desobediencia, haciendo las cosas que Dios no aceptó. La sujeción, la autoridad divina, el sometimiento. Hermanos, todo eso traerá a nuestra vida bendición. Si hacemos eso, si nos sometemos al Señor, si inclinamos la cabeza, si arrodillamos todo nuestro ser, si después resistimos al diablo, es una promesa de Dios. Él tendrá que huir de nosotros. Puerta número 10 se llama la puerta de Efraín. Hermoso nombre. El significado espiritual representa el fruto del Espíritu y la multiplicación. El significado del nombre de Efraín es doble fruto. Es la etapa donde la vida espiritual comienza a dar frutos abundantes. Lo que Dios nos dice, hermanos, a través de su Hijo amado Jesucristo, es que nosotros fuimos creados para llevar fruto y fruto en abundancia. Es más, es la forma de evaluar a un creyente. Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. De manera que aquí hay una puerta que se llama Efraín, que es la que me dice cómo llevar fruto. Santo es el Señor. La puerta número 11, mis hermanos, es la puerta de la guardia o de la prisión. Su significado representa la consagración, el dominio propio y el cuidado de nuestra propia vida. Habla de la vida espiritual para nunca volver a caer en esclavitud. Recuerda que el pueblo de Israel salió de Egipto siendo esclavo a una libertad que empezaron a conocer cuando fueron guiados por Moisés a través del desierto. Pero mientras aprendieron, pues hermanos, pasaron muchas cosas. Hoy esa puerta que nos recuerda que hay una puerta o una prisión es para que siempre nos recordemos que el pueblo era hermano encadenado a otro pueblo. Significa espiritualmente que nosotros ya no tenemos cadenas porque Cristo las rompió. Pero nos insta para que nos acordemos siempre de que tuvimos cadenas hablando espiritualmente, pero ya no. No volvamos a pensar siquiera en esclavitud. La Biblia nos recuerda Gálatas 4:7. El apóstol Pablo dice:
Así que ya no eres esclavo. Recuerda eso, mi hermano, sino hijo. Esa es nuestra nueva condición. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia dice que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, porque Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No olvidemos nuestra condición. Hay personas que tal vez nunca han conocido esa condición y bueno, es terrible, pero más terrible es haber conocido esa condición y volver a una puerta de esclavitud. Qué tremendo. El Dios del cielo tiene misericordia de todos nosotros. Bien, vamos a entrar a la puerta número 12, la última. La dejamos de última porque es un tema muy especial. Se llama la puerta del muladar. Sabemos que muladar es todo lo horrendo, lo horrible, lo maloliente, lo espantoso. ¿Sí? No es agradable. La puerta de la basura. En todas partes donde hay puertas donde la gente va a botar la basura, pues el olor es terrible, se acumula y hay problemas de sanidad porque es espantoso. Pero el templo de Israel originalmente debería tener una puerta y es muy importante. Imagínate tú que no sacaran la basura, todos los problemas que tenían. El significado espiritual es tremendo. Simboliza la limpieza, el arrepentimiento diario, porque la basura no se puede quedar ahí por tiempos, y el desechar todo pecado, sacar los malos hábitos y todo lo tóxico que hay en nuestra vida. Mis amados, hay una puerta que por su nombre tal vez no sea muy agradable. Estamos de acuerdo. Pero es tan importante como las demás. Si se quiere más, la puerta por donde sale la basura, escucha esto, debe estar despejada para que no haya obstáculos para sacar lo que tenga que salir. Si tú amontonas los pecados, pero no abres la puerta, será obstáculo para sacar el siguiente. No podemos dejar, hermano, que haya acumulación de basura. El arrepentimiento genuino fue lo primero que Jesús vino a predicar a esta tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento lleva a desechar. Y el arrepentimiento genuino genera basura. Así es. Basura que tiene que salir. Hay que desechar todo aquello que hicimos mal, desechar el rencor, desechar la envidia, desechar la venganza y toda mala obra que nos lleve a perdonar, a ser perdonados y a consagrarnos a una vida nueva donde, escucha esto, lo nuevo vale más que todo aquello que dejamos atrás. Qué puerta tan importante. En todo cristiano creyente y consagrado tiene que haber una puerta del muladar. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así es, amados hermanos, qué importante es esta puerta, por donde se irá la basura de nuestro templo para siempre. Recuerda esta puerta y recuerda que Dios siempre comparó ese templo maravilloso que un día aceptó
pero siempre anhelando que comparáramos con un cuerpo, con un templo que soy yo. No te olvides de que estas 12 puertas, sobre todo de la última. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y si el Señor lo permite, nos veremos en 8 días para un mensaje más. Bendiciones a todos.